Buenos días, tardes o noches, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a darle continuidad al tema de programación lineal, particularmente al método simplex como método de solución de problemas matemáticos o modelos matemáticos de programación lineal. En el video anterior habíamos visto cómo se desarrollaba o cómo se realizaba este método para el primero de los casos desarrollados por Dantzig, que es el caso donde el modelo matemático tiene como función objetivo maximizar y todas las restricciones se encuentran en condición de menor o igual que, al mismo tiempo que todas nuestras variables de decisión se encuentran en condición de mayor o igual que. Y a eso, si ustedes se acuerdan, fue algo que Dantzig determinó o llamó forma canónica de los modelos matemáticos. Una vez Dantzig hace su lanzamiento, él, en compañía de otros grandes matemáticos, empiezan a desarrollar trabajos sobre él con el propósito de poder incluir otro tipo de modelos u otro tipo de casos. Y es así como, a través de algunas modificaciones o la inserción de algún tipo de variables, en este caso en particular las conocidas variables artificiales, se puede hacer uso del método simplex para resolver modelos matemáticos cuya función objetivo ya no solamente es de maximizar, sino que también pueden ser modelos cuyo objetivo es de minimización. Y modelos matemáticos que, sin importar cuál de las dos es la función objetivo, maximizar o minimizar, tienen al menos una restricción que se encuentra en condición de mayor o igual o en condición de igualdad. Estos son lo que vamos a llamar caso 2 y caso 3 de solución de simplex. A través de un ejemplo, el cual vamos a desarrollar a continuación, vamos a ver cómo se resuelven este tipo de modelos matemáticos haciendo uso de esta herramienta. Veamos entonces. Supongamos entonces que tenemos nosotros en el ejercicio de programación lineal el caso de un modelo matemático que va a ser el siguiente. Un modelo que está de la forma mínimo de una función en términos de x sub i, que es igual a 10x1 más 2x2 más 8x3. Esta va a ser nuestra función objetivo. Y esta función objetivo se encuentra sujeto a o sujeta a el siguiente conjunto de restricciones. Nuestra primera restricción, 4x1 más x2 más 2x3 menor o igual a 200. Nuestra otra restricción, 8x1 más 10x2 menos x3 menor o igual a 270. Y nuestra última restricción, x1 más 4x2 más 5x3 mayor o igual a 20, con todas nuestras variables de decisión no negativas o mayores o iguales a 0. Este, muchachos, va a ser nuestro modelo matemático de ejercicio. Como ustedes observan aquí, en nuestro modelo, tenemos primero nuestra función objetivo es del tipo minimización, ya no maximización. Y segundo, una restricción se encuentra en condición de mayor o igual, es decir, al menos una de nuestras restricciones no se encuentra en la forma menor o igual que. ¿Listo? Entonces, de aquí tenemos que pasar a la forma estándar. La forma estándar de nuestro modelo matemático va a quedar como sigue.
La función objetivo sigue siendo la misma. Vamos a trabajar una función objetivo de minimización. Entonces vamos a hablar del mínimo de una función en términos de un conjunto de variables de decisión que todavía no vamos a completar. Y esto va a ser igual a 10x1 más 2x2 más 8x3 más un conjunto de variables que todavía no van a subir. Y esto va a estar sujeto a, acuérdense, como nuestra primera restricción está en la forma menor o igual que, yo tengo que adicionar una variable de holgura S sub i. Entonces mi primera restricción va a quedar como 4x1 más x2 más 2x3 más s1. Y esto va a ser igual a 200. Mi segunda restricción también se encuentra en la forma menor o igual que, por lo tanto llevará otra variable de holgura o S sub i, quedando como 8x1 más 10 de x2 menos x3 más S sub 2 igual a 270. Nuestra tercera restricción, ustedes lo observan, se encuentra en la forma mayor o igual que. Cuando esto sucede, yo tengo que agregar en las restricciones dos variables. Una variable de holgura, S sub i, restando, es decir, menos S sub i. Y una variable artificial, sumando, que vamos a llamar más A sub i. Eso me lleva a que mi restricción va a quedar de la forma x sub 1 más 4x sub 2 más 5x sub 3 menos S sub 3 más A sub 1. Y esto va a ser igual a 20. De igual manera, nuestras variables x sub i, S sub i y A sub i mayor o igual que 0. Como estas variables están insertas en las restricciones, yo debo llevarlas a mi función objetivo, quedándome entonces de la forma más 0 de S1, ya les expliqué por qué el 0 en el video anterior, más 0 de S2 más 0 de S2 más 0 de S3, ya les expliqué por qué el 0, y viene mi variable artificial. Mi variable artificial tiene una característica particular, y es que es una variable que no es deseable que esté en el resultado del modelo. Como no es deseable, yo tengo que hacer que esta variable no sea atractiva para el objetivo del modelo. ¿Y por qué no es deseable? Sencillo, porque una variable artificial en la base, es decir, una variable artificial en la solución de mi modelo matemático, quiere decir que este modelo matemático, o se interpreta como que este modelo matemático no tiene solución. Por lo tanto, y como a mí me interesa encontrarle solución, pues lo que hago es hacerla no deseable. Al hacerla no deseable tengo que hacerla fea para el modelo, no atractiva para el modelo. Y eso se hace poniendo un valor de penalización en el objetivo. De tal manera que si estoy minimizando, esta penalización tiene que ir en sentido contrario, es decir, tiene que ser un valor numérico muy grande para que el modelo no se sienta atraído por esa variable. En caso tal de que esté maximizando, pues de manera análoga pero inversa,
entonces tiene que ser un valor muy pequeño para que el modelo no se sienta atraído por ella. En este caso, como estoy minimizando, tengo que ponerle un valor numérico muy grande. Ponemos más m de A1. Esta m o esta más m no es una variable adicional. M es un coeficiente de costo. Lo que ocurre es que me está reemplazando a un valor numérico. A un valor numérico tan grande dentro del contexto que yo lo abrevio escribiendo la letra m. ¿Claro? De tal manera que mi modelo me queda como el mínimo de x sub i, de una función en términos de x sub i, s sub i y a sub i. Este modelo matemático es el que se considera en forma estándar para poder resolverlo. Es decir, esta es mi forma estándar. ¿Listo? De aquí pasamos al tablero de simplex. El tablero de simplex, ya yo prediseñé uno, entonces vamos solamente a alimentarlo. Listo, nuestro modelo prealimentado, nuestro modelo básico de tablero de simplex para programación lineal. Acordémonos de qué se compone. En nuestra primera fila, acuérdense, van los coeficientes de costo. En nuestra segunda fila, nuestras variables de decisión. Y en nuestra primera columna, es decir, primera fila, coeficientes de costo. Segunda fila, variables de decisión. Primera columna, van los coeficientes de costo de las variables de decisión básicas. En la siguiente columna va nuestro vector básico. Y en la última columna van los vectores del lado derecho v sub j. En esta matriz de acá, o en ese espacio de ahí, acuérdese, van la matriz de coeficientes tecnológicos o los componentes de cada uno de los vectores. Que para nuestro caso será, acuérdense, tenemos mi variable x1, x2, x3, s1, s2, s3 y mi variable a1. Los coeficientes, acuérdense, en la función objetivo 10, 2, 8 para x3, 0s1, 0s2, 0s3 y mi variable artificial, acuérdense que tenía como coeficiente más m. La matriz de coeficientes tecnológicos para este caso 4, 8, 1 para x1, 1, 10 y 4 para x2, 2 menos 1 y 5 para x3, 1, 0 y 0 para S1, 0, 1 y 0 para S2, 0, 0 y menos 1 para S3, acuérdense que estaba restando, y 0, 0 y 1 para A1. Por lo tanto, nuestros vectores básicos son los de la forma 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, es decir, nuestro vector S1, nuestro vector S2 y nuestro vector
A1. Los vectores del lado derecho son 200, 270 y 20. En esta primera columna, acuérdense, van los coeficientes de costo de mis variables básicas. Es decir, coeficiente de costo de S1 es 0, coeficiente de costo de S2 es 0 y coeficiente de costo de A1 es más m. El valor de z, que es el valor de nuestra función objetivo, acuérdense, la suma producto de este valor por este valor más este valor por este valor más este valor por este valor. Es decir, la suma producto de 0 más 200, 0 por 200 más 0 por 270 más 0 por m. Y eso nos va a dar 0 por 20m. Y eso nos va a dar 0 más 20m. Claro. Aquí nuestra fila de costos de oportunidad, acuérdense, la importancia de esta fila radica es porque aquí vamos a ver el criterio de óptimo, que ya en un rato lo cargamos. Entonces, bajo la forma C sub J menos ZJ. Bajo esta forma, entonces, nuestro elemento de costo de oportunidad para el vector x1, acuérdense, va a ser 10, que es CJ, menos la suma producto de 0 por 4 más 0 por 8 más m por 1. Ese valor es igual a 10 menos 0, 0, 1 por m da m, es decir, a 10 más por menos me da menos, 10 menos m. Para el segundo vector es 2 menos 0 por 1 más 0 por 10 más m por 4. Es decir, que vamos a tener 2 más por menos da menos, 2 menos 4m. Y así sucesivamente. El siguiente valor es 8 menos 5 por m. El siguiente valor es 0, 0, 0 más m por menos 1, más m por menos 1, me da menos m menos el menos del signo, o sea, menos este signo. Esto nos va a dar más m. Por lo tanto, el siguiente valor es más m. 0 más m, que es más m. Y el último, que es 0. Estos son nuestros costos de oportunidad. Acuérdense que el criterio de óptimo, el criterio de optimalidad, para la forma C sub J menos ZJ, cuando el modelo es de minimización, como es el caso del ejemplo, vamos a tener que se debe cumplir que todos los valores de la fila de los costos de oportunidad, es decir, para todos los valores de C sub J menos ZJ, deben ser mayores o iguales a 0.
Es decir, todos deben ser 0 o positivos. Todos estos valores de acá deben ser ceros o positivos. Verificamos. Y encontramos que tenemos 3 valores que son 0. Un valor que es más m. Acuérdense que m es un coeficiente, o sea, un número muy grande, por lo tanto es positivo. Y cumplen, pero encontramos los 3 primeros valores. Los 3 primeros valores donde estoy tomando un m negativo. Es decir, que son valores negativos, porque es como tomar un valor muy grande y multiplicarlo por menos 1. Es decir, no se me vuelve un valor muy pequeño, negativo en este caso. Lo cual hace que no se cumpla el criterio de óptimo. Eso implica que tengo que hacer una iteración. ¿Qué iteración tengo que hacer? Acuérdense, lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es el vector entrante. Mi vector entrante, en este caso, es el que es más pequeño. En este caso, el que tiene el valor negativo más hacia la izquierda. Como vemos, el primero es solamente menos m. x2 es menos 4m, es decir, está 4 veces más lejos que m. Por lo tanto, está mucho más lejos hacia la izquierda. Es más negativo, entre comillas, por llamarlo de alguna forma. Por lo tanto, sería hasta ahora candidato x2. Pero nos encontramos con x3. Y x3 es menos 5m. Es decir, que está 5 veces más allá de m y una vez más allá de 4m. Es decir, es el más negativo de todos estos valores. Al ser el más negativo de todos estos valores, quiere decir que este vector x3 es el candidato para entrar. ¿Y cuál es nuestro vector saliente? Acuérdense que el vector saliente lo determinamos como el mínimo del cociente entre el vector del lado derecho y el elemento de esa misma fila del vector entrante. Pero solamente hacemos ese cociente cuando el denominador, es decir, cuando el elemento del vector entrante es estrictamente mayor que 0, es decir, no evaluamos ni el 0 ni el negativo. Eso quiere decir que nuestro valor negativo, nuestro valor o nuestro vector saliente lo vamos a calcular acá como el mínimo entre 200 sobre 2, es decir, nuestro vector del lado derecho sobre el elemento del vector, que esto es igual a 100. El siguiente, que sería 270 entre menos 1, pero acuérdense, como es menos 1, es decir, como el denominador es negativo, no se evalúa. No se evalúa. ¿Listo? Es decir, acá tendríamos 270 sobre menos 1 y esto no se evalúa. Acuérdense, no se evalúa siempre que sea negativo o 0 el denominador. Que no se les olvide. Y nuestro siguiente elemento, que sería 20 entre 5, es decir, nuestro vector del lado derecho 20 entre el elemento 5. Lo cual nos da un valor de 4. El mínimo es 4. Lo que quiere decir que el vector A1
es nuestro vector saliente y que por lo tanto este vector es nuestro vector saliente y que por lo tanto el elemento donde se intersectan el vector saliente con el vector entrante, que es este 5, es lo que vamos a llamar el pivote. Este es nuestro elemento pivote. Claro, eso quiere decir que ese valor 5 tiene que volverse 1 y los demás valores de esa columna, de ese vector, tienen que volverse ceros. Acuérdense lo que les dije, que íbamos a anotarles al ladito. Voy a anotarles aquí al lado, en azul, las operaciones para que nos vaya quedando trazabilidad de qué es lo que vamos haciendo y lo puedan ver más detallado. Para eso entonces esta va a ser mi fila 1, fila 2, fila 3, acá irá mi fila 4, fila 5 y acá abajo mi fila 6. Entonces lo primero que tengo que hacer es volver ese elemento 5 un 1, mi pivote un 1. Eso quiere decir que mi fila 6 va a ser igual a la fila 3 por un quinto. Acuérdense que aquí no se encuentra definido ni la resta ni la división. Por lo tanto, yo no puedo decir que mi fila 3 es igual a la fila 3, perdón, mi fila 6 es igual a la fila 3 entre 5. No. No se encuentra definida ni la división ni la resta. Por lo tanto, esto lo tengo que hacer a partir de sumas y multiplicaciones. Por eso es que digo que mi fila 6 es igual a mi fila 3 por un quinto. Y empiezo a hacer la operación. Entonces, 1 por un quinto, pues normalmente es un quinto. Vamos a hacer este número más delgado. 1 por un quinto normalmente es un quinto. Pues 4 por un quinto normalmente es 4 quintos. 5 por un quinto es 1 y volví mi elemento pivote el 1. ¿Listo? El siguiente elemento es un quinto por 0. Ese está difícil. Un quinto por 0, 0 otra vez. Un quinto por menos 1 me da menos un quinto. Y un quinto por 1 es un quinto. ¿Sí ven? Si ustedes hicieron lo mismo y les dio igual, muchachos, son chachos para las matemáticas, yo siempre lo he dicho. Este ya no es mi vector A1, sino que es mi vector X3, porque es el vector entrante. Y 20 por un quinto, que es 4. Y ya operacionalicé mi fila. Ahora, mi siguiente fila. A partir de este 1, debo volver este menos 1 un 0, porque tiene que tomar la forma del vector entrante, del vector saliente. ¿Cómo hago eso? Sencillo, entonces, mi fila, vamos a hacerlo más delgado, mi fila 5 va a ser igual a la fila 6 más la fila 2 y hago la operación. Un quinto por un octavo, perdón, un quinto más un octavo, discúlpenme, un quinto más 8. Un quinto más 8. 8 en términos de quintos son 40 quintos. Eso quiere decir que voy a tener un quinto más 40 quintos que nos da 41 quintos. Siguiente, 4 quintos más 10. 10 en términos de quintos son 50 quintos. Eso quiere decir que voy a tener 4 quintos más 50 quintos, que es 54 quintos. Siguiente, 1 más menos 1 es 0. Y así sucesivamente continúo operacionalizando los demás elementos. 0, 0 más 1, 1, menos un quinto
más 0 menos un quinto más 0, un quinto, este es mi vector S2, y 4 más 270 es 274. Y ya operacionalicé ese vector. Siguiente. Acuérdense ahora, a partir de este 1, debo volver este 2 un 0. Eso quiere decir que mi fila 4 va a ser igual a la fila 6 por menos 2 más la fila 1. Y eso se me convierte, esa fila se me convierte en 18 quintos, el primer valor, 18 quintos menos 3 quintos, 0, 1, 0, 2 quintos y menos 2 quintos. Este es mi vector S1 y esto me da 192. Listo, determino los costos de los coeficientes de costo de mis vectores básicos. En la base está S1, cuyo coeficiente de costo es 0, por lo tanto acá va el valor 0. S2 tiene costo de oportunidad, tiene coeficiente de costo 0, por lo tanto acá va 0. Y X3 tiene coeficiente de costo 8, por lo tanto acá va el valor 8. Valor de Z. Acuérdense, suma producto de 0 por 192 más 0 por 274 más 8 por 4. Lo cual nos da como resultado 32. Y listo. C sub J menos ZJ, o fila de costos de oportunidad. Para nuestro primer valor es, acuérdense, 10 menos, la suma producto es 0 por 18 quintos, que es 0, más 0 por 41 quintos, que es 0, más 8 por 1 quinto, que es 8 quintos. Es decir, 10 menos 8 quintos. Diez menos 8 quintos nos da 42 quintos. Siguiente valor. 2 menos 0 por menos 3 quintos, más 0 por menos 54 quintos, por 54 quintos, más 8 por 4 quintos. Eso nos va a dar 2 menos 32 quintos, que da menos 22 quintos. Siguiente, me va a dar 0, 0, 8 por 1, 8, 8 menos 8, ¿a qué no adivinan cuánto les da? 0, efectivamente, están volando con la matemática. Siguiente, 0 menos 0
que normalmente es 0. El siguiente elemento es 0 menos 0, que aquí no adivinan cuánto da. Sí, tienen toda la razón, 0. El siguiente elemento nos da 0 menos 8 quintos. 0 menos 8 quintos nos da positivo, es decir, 8 quintos. Y nuestro siguiente valor, que sería más m, menos 0, 0, 8 quintos, 0 menos 8 quintos. Es decir, m menos 8 quintos. Y listo. Revisado este tablero, verificamos criterio de óptimo. Todos estos valores son 0 o positivos y nos encontramos con que este valor es positivo, este valor es positivo, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es positivo, pero este valor de acá es negativo. Por lo tanto, no estamos en un óptimo. Eso quiere decir que tenemos que hacer otra iteración. Nuevamente, buscamos cuál es nuestro vector entrante. Buscamos cuál es nuestro vector entrante. Nuestro vector entrante en este caso es el único negativo que tenemos. Eso quiere decir que entra en este tablero el vector x2, es decir, este vector entra. ¿Y cuál es nuestro vector saliente? Nuevamente, calculamos el mínimo entre 192 entre menos 3 quintos, pero como es negativo el denominador, no se evalúa. No olviden eso. 192 entre menos 3 quintos, y esto no se evalúa. Siguiente. $274 entre 54 quintos. 274 entre 54 quintos. Y esto es lo mismo que tener 274 por 5 entre 54, y eso nos da 25.3. Y por último, tenemos 4 entre 4 quintos. 4 entre 4 quintos, que es lo mismo que tener 4 por 5 entre 4, que eso es equivalente a tener 5. Mínimo valor S, 5. Eso quiere decir que nuestro vector saliente es el vector x3. Por lo tanto, este es nuestro vector saliente, y este elemento 4 quintos se va a convertir en el pivote.
Y nuevamente entonces, aquí hacemos nuestra fila 7, acá irá nuestra fila 8, perdón, le hice muy abajo, vamos a separarla más, nuestra fila 8 y nuestra fila 9. Lo primero que tengo que hacer, acuérdense, es volver el pivote, que es 4/5, tengo que volverlo 0. Es decir que para esto mi fila 9 va a ser igual a la fila 6 por 5/4. Quedándome entonces 5/4 por 1/5 me da 1/4. 5/4 por 4/5 me da 1. 5/4 por 1, 5/4. 5/4 por 0, 0. 5/4 por 0, 0. 5/4 por menos 1/5 me da menos 1/4. Y 5/4 por 1/5 me da 1/4. Este es mi vector entrante x2, ya no es x3. Y 5/4 por 4, que me da 5. Siguiente. Acuérdense, a partir de este 1, pero vamos a hacerlo con verde. A partir de este 1, debo volver estos 54/5, un 0. Y eso lo hago de la siguiente forma. Mi fila 8 va a ser igual a la fila 9 por 54/5 más mi fila 5. Pero acá es por menos 54/5. Por menos 54/5 más la fila 5. Y esto me da como resultado 11 medios, 0, menos 54/4, 0, 1, 17 décimos y menos 17 décimos. Sigue siendo mi vector S2 y aquí me da 220. Y lo siguiente es, a partir de este 1, volver este menos 3/5 un 0. Y esto lo hago así. Mi fila 7 va a ser igual a la fila 9 por 3/5, a la fila 9 por 3/5 más mi fila 4. Y esto me da 15/4 para el primer elemento, 0, 3/4, 1, 0, un 20avo y menos un 20avo. Este es mi vector S1 y acá me da 195. Determino los costos de los vectores básicos. S1 es 0,
S2 es 0 y X2 es 2. A partir de aquí determino el valor de Z, que es igual a 0 por 195 más 0 por 220 más 2 por 5, que es 10. Y calculo mis costos de oportunidad, CJ menos ZJ. Para el primer caso es 8 menos, la suma producto es 0 por 15 cuartos más 0 por 11 medios más 2 por 1 cuarto. Es decir, vamos a tener acá 19 medios. Siguiente valor 0. Siguiente valor me va a dar 11 medios. Siguiente valor 0. Siguiente valor 0. Siguiente valor me va a dar 1 medio. Y el siguiente valor me va a dar M menos 1 medio. Verificamos la condición de óptimo. Todos estos valores de esta fila cumplen con la condición esta, es decir, todos son 0 o positivos, y nos damos cuenta que efectivamente todos esos valores son 0 o positivos, es decir, que este es mi tablero óptimo, lo cual me lleva a que el valor de la función objetivo, es decir, el valor de Z, es igual a 10. Mis vectores básicos o mis vectores solución son estos de acá. Perdón, son estos de acá. Eso quiere decir que la solución es x2 igual a 5, S1 igual a 195, S2 igual a 220. ¿Qué pasa con los vectores que no están en la base? Es decir, con x1, x3, s3 y a1, quiere decir que su valor es 0, porque no se encuentra en la base, no son solución. Y esta es la solución óptima de este modelo matemático. Muchachos, espero que les haya quedado muy claro. Si ustedes se dan cuenta, esto no es muy difícil, no es nada complejo. No es nada complejo y ustedes son unos chachos para todo este ejercicio, me consta. ¿Vale? Además que son muy buenos para las matemáticas. Bueno, muchachos, ya para finalizar, espero que les haya quedado claro cómo desarrollamos nosotros todo lo que es la parte de modelos matemáticos de programación lineal a través del método simplex para solucionarlos, y que hayan visto cómo se utiliza el método simplex para resolver modelos matemáticos cuya función objetivo es distinta a la de maximizar, y que aquellos modelos que tienen al menos una restricción distinta a la condición de menor o igual que. ¿Listo? Por favor, estudien, sobre todo estudien los tipos de respuesta. Estudien los tipos de respuesta y nos vemos en una próxima oportunidad. Mis mejores deseos, y cualquier duda o claridad, por favor, no duden en comunicarse conmigo vía correo electrónico, vía chat, como ustedes consideren. Hasta luego.